hacemos un enfoque sobre política, música, cultura, más política, historia sociedad, y, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés. Bienvenidos una vez más al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra hoy desde Sintopía Radio, como todos los martes y como hacemos acá en Al Derecho y al Revés. Hoy tenemos un programa muy especial, y es que vamos a estar hablando con el señor rector Jaime Arias pues vamos a estar hablando de todos los temas que nos interesan a todos el sector y a toda la comunidad unicentralista. Vamos a estar entonces hablando de muchísimos temas, y quiero pues darle la bienvenida al señor rector Jaime Arias. Él es médico de la Universidad Javeriana con especializaciones en medicina preventiva, salud pública y administración de la salud en la Universidad de Harvard, y ha sido ministro de Salud, de Educación, ha sido político, concejal de Bogotá, representante a la Cámara, senador de la República, y en 2003 ya había ocupado la rectoría de nuestra universidad, la Universidad Central, y también se ha desempeñado como presidente del Consejo Superior, que es el máximo órgano de nuestra institución. Rector Arias, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación de Al Derecho y al Revés. Bienvenido. Gracias a ustedes, Sintopía, por invitarme. Estoy muy contento de estar acá. Y de entrada quiero, a través de Sintopía, enviar un saludo a toda la comunidad centralista, estudiantes, profesores, administrativos, directivos, a todos. Bueno, señor rector, usted fue político, fue senador, concejal, representante a la Cámara. ¿Por qué se retira de esa actividad política y decide pasarse a la actividad académica? Bueno, en realidad yo nunca salí de la actividad académica, porque curiosamente, durante todos mis largos años en la política, mantuve, ya que eso lo permite la Constitución y la ley, mantuve mi actividad académica. Yo, cuando era, por ejemplo, senador, a la vez era directivo de un programa de posgrado en la Universidad Javeriana. O sea que nunca me he retirado de la academia desde que salí de la universidad. ¿Y por qué ese interés por la academia? ¿Qué lo mueve a usted para hacer este tipo de actividad? La reflexión. La academia me permitía a mí mantener un permanente estado de reflexión sobre lo que pasaba en el mundo, en Colombia, y inclusive sobre los temas mismos de la universidad. Y creo que eso me fue muy útil, inclusive en mi actividad política me orientó mucho. La actividad política, usted, hablemos un poquito de eso. ¿Cómo fue ser ministro? ¿Cómo fue ser senador? Esto, ¿cómo le sirvió a usted para aportarle a la academia? Bueno, mi vida política es muy larga y arranca desde que yo era un joven. Muy joven comencé a interesarme por los asuntos de política. Vengo de una familia donde mi padre era un político importante que me inspiró, pero nunca me dijo por qué camino debería tomar. De hecho, muchas veces estuve situado en frentes distintos a él. Entonces, desde muy jovencito estaba yo metido en la política e interesado en los temas sociales y en los temas pues, que tenían que ver con el país. E hice una carrera, realmente pues, yo llegué a esos ministerios a través de una carrera larga que arrancó pues primero haciendo política en los barrios, conociendo a Bogotá y a Cundinamarca, porque en ese momento lo hacían en los dos lugares. Luego en la misma universidad, pues yo en mis tiempos libres me iba a los barrios a hablar con la gente, de barrios populares, de barrios muy pobres, pero era una actividad que a mí me parecía muy grata. Lo primero, creo que mi primer
eslabón en la política fue el Consejo de Bogotá. Allí fui 3 veces concejal. Debo contarles que tuve como compañero de silla a Luis Carlos Galán, al propio Ernesto Samper. El Consejo de Bogotá en esa época era muy importante. Iban expresidentes de la República, etcétera. Yo creo que eso dejó de ser importante hace mucho rato, pero hace su tarea. ¿Militó usted en qué partido? En varios. Inicialmente fui miembro del Partido Conservador, pero digamos en la mitad ya de mi carrera me independicé y tuve un movimiento propio que se llamaba Acción Cívica, donde concurrían liberales, conservadores, gente sin partido, inclusive algunas personas que hoy militan en partidos de izquierda estuvieron acompañándome, porque me concentré en los temas de la ciudad, por eso se llamaba Acción Cívica. O sea que yo nunca estuve exactamente atado a los temas de partido, a pesar de que fui dirigente, fui presidente del Partido Conservador en 2 oportunidades. Y hoy no tengo ningún carnet de ningún partido y no quiero tener carnet de partido. Los partidos en Colombia están en vía de extinción. Y yo desde hace mucho rato, desde que me retiré del Congreso, que les voy a contar ahora cuándo fue y por qué, resolví alejarme de la actividad partidista completamente. Hay como una crisis de representatividad ahí, ¿no? Eso Actualmente. Es que esto ha evolucionado mucho y uno no sabe si para bien o para mal. A mí me tocó la política desde muchacho, repito, cuando era muy distinta a la que tenemos hoy. Había partidos, había unos dirigentes, gente inclusive muy culta. En el Congreso mismo, la representación que yo vi en la Cámara y en el Senado era de personas que eran de carrera, hacían una carrera política de 30, 40, 50 años y además era gente muy culta, especialmente en los temas políticos y jurídicos y legislativos, diría yo. Pero eso ya dejó de ser hace mucho rato así. Yo creo que todo estos órganos de representación, lo cual puede ser bueno porque es más democracia, se parecen más al promedio nacional. Antes era realmente lo que uno pudiera decir una élite intelectual, la que iba al Congreso. Pero eso se fue acabando. Hoy día ya no es así. Puede que queden uno que otro congresista que uno admire por su capacidad intelectual o profesional, pero eso ya es otra cosa. Ya la política se volvió modus vivendi económico. Bueno, entremos un poquito en materia. ¿Y cómo fue esa trayectoria para entrar a la Universidad Central, para ser parte del Consejo Superior y ser consejero también? Sí, eso fue muy interesante. Yo andaba en otras cosas, acababa de retirarme de la presidencia del Seguro Social y me llamaron los consejeros de la universidad que durante un periodo muy largo, porque aquí estas cosas se hacen con mucha pausa, afortunadamente, habían estado pensando en vincular a una persona pues, que tuviera una representación nacional, cierto, pero sobre todo que tuviera intereses en la academia. Yo conocía la Universidad Central, inclusive a mí como ministro me correspondió venir a entregarle de parte del Ministerio de Educación pues la resolución que la acreditaba como tal. Eso creo que fue en el año 84. La conocía, la seguía, me parecía una universidad interesante y el Consejo Superior, cuando lo examiné, pues era un Consejo Superior envidiable y ahí teníamos, por ejemplo, al doctor Jaime Posada, que había sido también ministro de Educación y un hombre muy importante en la vida intelectual y política del país. El doctor Fernando Sánchez, que había sido rector de la Universidad Nacional, precisamente cuando yo era ministro. El doctor Rafael Santos, que era el director del Tiempo. El doctor Cuevas, Ignacio Cuevas, que era director del Instituto Caro y Cuervo. O sea que para mí era un honor hacer parte de ese consejo. Y ha sido un honor y sigue siéndolo. Bueno, y con la llegada a la rectoría, queremos saber cómo fue el empalme con el antiguo rector Rafael Santos. Sí, yo digo que afortunadamente en la Universidad Central hay una sana continuidad con cambios. El consejo es como un faro que trabaja mucho, pero como detrás de bambalinas. El consejo está permanentemente al tanto de lo que ocurre en la universidad.
así ni los estudiantes, ni los profesores, ni los administrativos lo vean. Nosotros no, como consejeros, no nos inmiscuimos en el manejo diario, en la administración de la universidad. Eso se lo dejamos pues a los órganos correspondientes, la rectoría, la vicerrectoría. O sea que desde el consejo, yo llevo casi 20 años en el consejo, uno está viendo todos los aspectos de la universidad, pero un poco como desde atrás. Entonces hay una continuidad. En este caso, como en mi primera rectoría, yo soy un rector de transición. En la primera rectoría, pues me llamaron a la rectoría del consejo, me pidieron que asumiera para iniciar un proceso de cambio muy interesante que era formalizar más, institucionalizar más la Universidad Central, que venía pues de ser una universidad que había crecido pues sin tanto orden. Entonces hice esa tarea y me retiré rápidamente porque pues, yo no debía estar ahí, prefería estar en el Consejo Superior. Y en esta ocasión exactamente lo mismo. Como digo, hay una gran continuidad entre los rectores, afortunadamente, digo yo, pero sí hay cambios de las políticas, de la dirección, que lo discutimos mucho. Yo, por ejemplo, voy a adelantar durante el tiempo que esté, y repito, soy un rector de transición, voy a adelantar un mandato muy claro que me ha dado el propio consejo. Y en ese consejo participaba el doctor Rafael Santos. O sea que hay ahí como una línea de continuidad, pero con cambios profundos, acordados desde luego. Ya que usted habla de cambios, ¿qué nuevos proyectos busca implementar en la rectoría? Bueno, desde hace un tiempo para acá, en el Consejo Superior venimos preocupados, atentos y trabajando alrededor de la, podríamos llamar, crisis de las universidades en Colombia y en el mundo. Sí. Lo que pasa es que, digamos, en Norteamérica se dio hace 10 años y fue mucho más suave y son organizaciones inmensas, las universidades americanas de Estados Unidos y de Canadá, lo mismo en Europa. Se dio y esas universidades se han venido adaptando a los cambios. En Colombia es más reciente, en Colombia desde hace unos 4 años, 3 años, se viene produciendo una situación que es de crisis, lo cual no es malo porque las crisis son bienvenidas, le sirven a uno para despertarse y para tomar medidas. Entonces el Consejo Superior primero hizo un análisis de lo que llamamos prospectiva. Si quieren me preguntan qué es eso y por qué lo hicimos. Es decir, mirar hacia dónde va el mundo, hacia dónde va Colombia y hacia dónde iba la Universidad Central. Y para eso llamamos a mucha gente, rectores de otras universidades, expertos en eso que antes se llamaba futurología. Y el propio consejo, pues la gente del consejo tiene una experiencia de muchos años, también contribuía a eso. Eso fue el primer paso, mirar el futuro. Y luego dijimos, bueno, frente a esto tan serio, tan grave que está pasando en las universidades, no solo en la central, tenemos que hacer modificar la visión que traíamos. Nuestra visión era una visión relativamente conservadora, tranquila, porque pues, no se presentaban cambios bruscos. Frente a estos desafíos nos tocó elaborar una nueva visión. Nos demoramos un año. Uno cree que una visión es que alguien llegó y se le ocurrieron 4 o 5 cosas. No, es un proceso de reflexión, porque tampoco le podemos dar una voltereta a esto de la noche a la mañana. No, lo hicimos consultando a la gente de la universidad, hablando con los estudiantes, con los profesores, con los directivos, etcétera, y con gente de fuera, y definimos una visión muy concreta, como 2, 4, 5 puntos. Señor rector, usted, ya que estamos hablando de este tema de las crisis de las universidades, y sé que usted ha estado como muy metido en este cuento de la crisis de las universidades y ha estado investigándolo mucho, cuéntenos un poquito de qué se trata esta crisis, qué es lo que estamos viviendo actualmente con las universidades privadas en Colombia. Bueno, hay una crisis general de la educación superior en el mundo, arranqué con eso, lo han vivido en otros países. Ahora, la colombiana es una crisis que tiene varios factores importantes, casi todos externos a las universidades, y además han ocurrido en un tiempo muy breve, que las crisis cuando vienen despacio, pues a veces tienen el problema de que uno no se da cuenta de la crisis. Aquí sí nos dimos cuenta porque fue muy brusca para todas las universidades.
Entonces, ¿en qué consiste la crisis? Hay un factor común demográfico, que ese sí nos sorprende porque la demografía es lenta, los cambios demográficos no se dan de un año para otro, es que hay menos jóvenes y más viejos, eso es lo primero. Y Colombia es uno de los, en América Latina creo que es el país que tiene el cambio demográfico más acelerado. Nosotros vamos en 10, 20 años ya a ser lo que se considera una población madura, donde digamos el 15% o aún el 20% de la población, como es hoy en Europa y en Japón y en algunos otros países, China inclusive, pues es una población de gente mayor de 60 años. Y los jóvenes cada vez son menos. Nosotros tenemos hoy apenas 3 miembros por familia, cuando hace 20 o 30 años eran 5 o 6 miembros en la familia. Eso pues va incidiendo en la educación, pero como es lento, uno no lo ve tanto, pero hoy día nos damos cuenta claramente de que hay menos jóvenes, pero esos jóvenes que son menos además son distintos, y ahí viene el segundo cambio. Hay un cambio de mentalidad de la juventud, y de toda la sociedad. Por ejemplo, estas marchas que hubo en estos días muestran esa, digamos, insatisfacción general que hay en Colombia y en Francia y en España. Es que esto, y curiosamente en Estados Unidos no se ha visto una cosa parecida. Esto es un tema general. La gente está insatisfecha, descontenta, diría yo, con lo que está pasando a su alrededor, con el futuro especialmente. Entonces viene un cambio de chip en la juventud. Eso tiene mucho que ver, digamos, también con la aparición de una tecnología de informática que los jóvenes, cuando eran niños, y los niños de hoy lo van absorbiendo casi desde recién nacidos. Eso hace que hoy la gente joven piense distinto y piense distinto sobre su futuro y sobre lo que debe estudiar para su futuro. Entonces ya las personas se inclinan más por carreras cortas, inclusive por certificados, que son unos cursos cortísimos de 6 meses, donde la joven o el joven sale y se consigue un puesto y que gana lo mismo que un profesional, pero eso es efímero, eso es un espejismo. Después les podré explicar por qué esos certificados, pues, que hoy son tan populares, no llevan a mucho, son de corto plazo, sí, producen efectos de corto plazo. Entonces, el segundo cambio fue un cambio, digamos, de mentalidad de los jóvenes. Queremos carreras más cortas, carreras más técnicas, y además, en eso tienen toda la razón, queremos movernos de un campo a otro. Las universidades son muy inflexibles. En general, la educación todavía en Colombia es muy inflexible. Ahora la gente quiere doble titulación, o quiere pasarse en la mitad de la carrera de una a otra, o al final quiere hacer una segunda carrera, o salir, pues, repito, con 2 títulos, o después de 5 o 10 años de trabajar como profesional, no, esta no es mi carrera, quiero hacer otra, o porque esa carrera, digámoslo, ese campo profesional se va agotando, que es lo que está pasando. Entonces, ese cambio de mentalidad ha sido muy importante. Podría mencionar otros factores, digamos, económicos, pero no son los más importantes. Entonces, frente a esos factores, ese es el primer aspecto, externos, súbitos, profundos, viene lo que en inglés se llama adaptación, que en español diríamos más bien es la capacidad de reacción de las organizaciones. Una fábrica, puede ser todas las organizaciones, tanto del mercado como del mercado universitario, están expuestas a los factores externos, pero hay unas que saben reaccionar, que tienen capacidad de adaptarse, y otras no. Las que no, se van a acabar. Bueno, hablando concretamente de la comunicación efectiva, Nicole Fajardo tiene una pregunta. Bueno, teniendo en cuenta pues que al día de hoy la comunicación entre usted y la comunidad unicentralista se maneja pues a través de la carta del rector, el café del rector, con el rector, ¿tiene planeado sumar otras formas de comunicación o piensa mantenerse en esas 2 formas que ya se han venido manejando? Bueno, como les dije yo desde el principio de mi vida, en ese caso política, lo que hice fue siempre comunicarme directamente con la gente. Cuando yo era muchacho universitario, me iba para los barrios a hablar con la gente y a ver qué pensaban las personas. Y eso es lo que yo pienso hacer.
pues en la medida en que mi tiempo me lo permite, hablar mucho con los estudiantes de primera mano, sin intermediaciones, directos, con los profesores, con los administradores de la universidad. Esa va a ser, pues digamos, mi vía de comunicación más preferida, por decirlo de alguna manera, pero se mantendrán las otras, sobre todo a través de las redes sociales, porque pues son importantes. Bueno, ahorita estábamos hablando sobre, y lo había mencionado usted un poco, sobre las marchas que se habían dado en estos días. Por ahí ha estado rotando entre los grupos de los estudiantes de la universidad, que me he dado cuenta, algún tipo de queja o algún tipo de carta que no sé si al fin llegó a la universidad, y hablaba concretamente de una falta de posición desde la universidad frente a lo que está pasando con todo lo social hoy en día. Y hay como ese rum por ahí entre los estudiantes. ¿Qué le responde usted a eso y cuál sería la posición de la universidad con esta nueva rectoría? Lo digo con todo respeto por quienes opinen distinto. Primero, el rector anterior se pronunció sobre el tema. Y como le digo, aquí hay una continuidad. Y él nos lo consultó en el Consejo Superior y estuvimos de acuerdo con él. Yo mantengo esa posición que asumió en su momento el doctor Santos. Bueno, lo segundo. Yo quisiera, mire, después de yo haber estado 40 años en la política, uno podría decir, aquí llegó este y es un político. Al contrario, yo hoy día soy un antipolítico, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera mantener la universidad alejada a ciertas cosas de la política, no al debate político intelectual, que hay que hacerlo y profundizarlo, pero no quiero que esta universidad se inmiscuye en temas políticos, partidistas o de movimientos, lo cual no quiere decir que los estudiantes, los profesores y el personal administrativo pueda tomar la posición que desee. Pero si ustedes revisan cuál ha sido la posición de las universidades en general en Colombia, incluyendo las oficiales, ha sido de no tomar una posición frente al paro, pero permitir que su gente, sus estudiantes, sus comunidades asistan al paro, los que quieran, y los que no quieran, pues también los respetamos y que no vayan al paro. Pero nosotros no nos estamos metiendo en eso, porque eso sería terminar politizando a la universidad, y eso le haría mucho daño a la entidad y a sus estudiantes. O sea, habrán los espacios de foro, de reflexión frente a estas cosas en la universidad, y van a seguir habiendo, como ya veníamos anteriormente haciéndolo acá en la universidad. Claro, esos espacios son muy importantes. La gente tiene que no solamente decir, sino a veces desahogarse, pero pretender que la Universidad Central saque un documento apoyando el paro o rechazando el paro, no lo vamos a hacer. Ese no es nuestra tarea. Nosotros tenemos un estatuto, tenemos unas normas muy claras. Cada uno en lo que le toca, y a nosotros nos corresponde otra misión, no la de entrar a hacer política. A eso sí, respetamos mucho el pensamiento de todas las personas. Ningún estudiante puede decir que la universidad ha obstaculizado su participación. Inclusive nos hemos adoptado los horarios de las marchas para que la gente pueda ir tranquilamente. Y digo algo, hemos estado sí pendientes de que a los estudiantes de la Universidad Central no les ocurra algo. Hubo uno que lo detuvieron creo que 24 horas y la universidad estuvo acuciosa. De manera que esa ha sido nuestra actitud y la vamos a mantener, de mucho respeto. Sin embargo, la universidad sí ha estado muy pegada a los temas de paz, por ejemplo. Tenemos una franja de conciertos para la paz y todo esto. Entonces, ¿esto continúa tal como venía? Claro que sí, claro que sí. El tema de la paz también tiene amigos y detractores. El proceso de la paz, porque todos somos amigos de que haya paz. Pero el proceso de paz que inició el gobierno del doctor, inició y concluyó en cierta forma una primera etapa del gobierno de Santos, Juan Manuel Santos, pues es un proceso, repito, sobre el cual se puede hacer debate. Unos pueden estar de acuerdo, otros no, pero finalmente es un tema de Estado. Fue el Estado colombiano el que al final firmó con los señores de la FARC. Entonces eso hay que respetarlo, y la universidad participa, digamos, con el Estado, apoyando las políticas del Estado, sin entrar pues en los debates sobre si la paz fue bien hecha o no bien hecha. Eso es otra cosa. Bueno, y como sabemos, hace algunos meses se inauguró el nuevo campus. Sobre esto han surgido varios rumores de que la carrera de Comunicación Social y Periodismo, junto con la de Publicidad que se ven acá en la sede norte, pasen a tener clase y haya como un consenso de todas las carreras en el nuevo campus. ¿Esto es cierto? Sí, no es un rumor, es cierto. Lo que pasa es que lo estamos haciendo con un trabajo muy
pausado, meditado, paso a paso, porque no se trata de simplemente llevarnos para allá 3.000 estudiantes a que lleguen allá en malas condiciones. No, es que desde hace mucho rato la universidad tomó la decisión de fortalecer el campus del centro. Y ese edificio es apenas una de las cosas que se van a hacer. Dentro del proyecto de campus, en el futuro, cuando haya recursos, se van a construir muchos más edificios, laboratorios, aulas, etcétera. El campus del centro tiene todas las facilidades y además se las vamos a mejorar mucho, y no es justo que los estudiantes que están en el norte no compartan en igualdad de condiciones todas las ventajas que tiene el campus del centro. No nos parece justo. O nos íbamos para allá o nos veníamos todos para el norte. Pero además tener la universidad como si fueran dos universidades no es lo correcto. El campus del centro y el edificio es parte de eso, y ustedes lo van a ir viendo, es realmente donde va a estar, digamos, los mejores servicios de la universidad, y me parece que allá deben estar todos, o debemos estar todos. ¿Y hay un tiempo específico estipulado para esta transición? Sí, hay un tiempo. Nosotros tenemos que trasladar laboratorios. Por ejemplo, esta emisora tendrá un lugar allá. La UMA, La unidad de medios audiovisuales. la unidad de medios audiovisuales, trasladar a UMA es bien complejo. Bien complicados. De hecho, estábamos preocupados por eso, porque ¿Cómo iba a ser la transición? han habido tantos rumores frente a ese tema que nos preocupa, por ejemplo, el traslado de esta emisora, de la UMA y de todos, pues, los equipos que nosotros utilizamos para nuestras carreras de comunicación y de publicidad. No, eso se va a hacer muy bien, inclusive con el personal de la UMA. Ellos mismos están involucrados en eso. Nada se va a hacer a la loca. La UMA va a tener un sitio espectacular en el nuevo edificio, y ustedes también, y los estudiantes también. Ese nuevo edificio, entre otras cosas, va a ser un centro para los estudiantes. Se hizo para los estudiantes, va a haber muchas más aulas, la biblioteca virtual y algo de la biblioteca con libros también, el centro de emprendimiento, la nueva tecnología va a estar allá desplegada, todas las salas de cómputos. No, realmente lo que estamos haciendo es un acto de equidad. Los estudiantes tienen que tener todas las mismas condiciones. Las cosas buenas que haga la universidad es para todos. Y nosotros vemos que sí, el norte es muy bonito y demás, pero aquí no está lo mejor de la universidad en materia de dotación. Que incluso esa separación nos ha minado un poquito el sentido de pertenencia, Claro. de la universidad. Es que funcionan como si fueran dos universidades, Sí, claro. y todo duplicado. Pero su pregunta, nosotros tenemos un plan que vienen elaborando los dos vicerrectores con sus equipos para que, digamos, al final de junio ya esté toda la universidad allá. O sea que el próximo semestre todavía vamos a tener aquí estudiantes, profesores y demás, pero ya en junio estaremos todos allá. Usted habla de que la nueva sede va a estar equipada para recibir a comunicación social y publicidad, pero digamos, en mi experiencia personal, cuando he tenido la oportunidad de entrar y, digamos, utilizar las aulas virtuales, hay como deficiencias con las herramientas que utilizamos para las ediciones, digamos, en lo que vemos de nuestra carrera. Y la respuesta que me dieron fue como que nosotros teníamos nuestra sede y por eso no se habían solucionado esos problemas en los equipos que se encuentran en el nuevo campus. Pues ese es precisamente uno de los problemas de tener dos sedes, porque hay gente que trabaja allá y cree que la universidad es la del centro, y resulta que esta también es la universidad. Entonces, no entiendo esa respuesta que les dieron. Pero sí, nosotros vamos, en la medida de nuestras posibilidades, a ir mejorando todo, y es más fácil hacerlo, digamos, en un núcleo central que hacerlo en diferentes partes. No haber, por ejemplo, dos bibliotecas, ahora vamos a hacer una sola biblioteca. Las salas de cómputo van a ser mucho más grandes, desde luego, pero van a ser para todos. El bienestar, todo se va a centralizar para que sea mejor. Bueno, eso es como la idea, pero en junio esperamos ya tener a todo el mundo allá. Bueno, ahí con eso aclaramos todos los temas que pues habían venido hablando aquí en la sede norte. Ya sabemos, entonces, para no el próximo semestre, sino el segundo semestre del 2020. Sí, sí. Bueno, entrando en otros temas, las matrículas. El año pasado sufrimos unos incrementos mayores al 8% alrededor de eso, y eso afectó pues sobremanera a muchos estudiantes, generando incluso deserción, cambio de universidad, endeudamientos familiares. ¿Cómo será el aumento para este año y qué variables se tuvieron en cuenta? Pues porque hablamos con el anterior rector, el doctor Santos, y él nos contaba que tal vez para este año se iban a tener en cuenta muchas variables que tal vez no se tuvieron el año pasado. ¿Cómo va a ser ese aumento entonces? Bueno,
Sí, el año pasado hubo un aumento un poco más alto de matrículas, es cierto. Esto, entre otras cosas, se debe a que el ingreso de estas universidades, no de la central, de casi todas, es a través de matrículas. Ese es su único ingreso. Y con ese ingreso las universidades no solamente pagan el funcionamiento anual, sino hacen las inversiones. Y esta universidad en los últimos 10 años ha venido haciendo inversiones muy altas en equipos, en profesores de tiempo completo, ya casi todos son de tiempo completo, y a veces los estudiantes pues no ven eso en detalle. Bueno, pero debido a esas inversiones fue necesario elevar el año pasado el nivel de matrículas. Este año vamos a hacer un esfuerzo tremendo y no vamos a elevar las matrículas sino a lo normal, que es la inflación, porque eso no es elevar matrículas. La inflación aplica para todo, para la carne, para las gaseosas, para el transporte, para todo, que es 3 y pico %, o sea que no hay prácticamente aumento de las matrículas. Vamos a ver cómo aguantamos eso, buscando pues otras medidas, reduciendo costos, porque también sabemos que las familias y los estudiantes pues a veces están en situaciones muy difíciles para pagar. A pesar de eso, pues yo quiero decir que la Universidad Central tiene matrículas relativamente bajas frente a la calidad de lo que ofrece. A ver, porque es que el precio de la matrícula hay que mirarlo con lo que ofrece la universidad. Acabamos de hacer un estudio con la firma BOT, que es una firma especializada en universidades. Y esta es una de las universidades, si no la que más ofrece por el menor precio. Eso no lo saben los estudiantes. Al lado de la Universidad Central, y en el centro y por acá, hay algunas universidades que tienen matrículas mucho más bajas. ¿Pero qué pasa? Pues todavía siguen en el aula de borrador y tiza. Pero lo que ese estudio demuestra es que la universidad está dando mucha calidad a un precio lo más racional posible. De hecho, esta universidad hace muchos años no tiene excedentes. Todo lo que le llega se lo gasta y se está gastando inclusive más de lo que le llega. O sea que la noticia pues la doy por primera vez porque no sé si se ha anunciado o no. En la universidad este año pues, las matrículas apenas suben de la inflación, o sea que no suben. No, justamente no habíamos tenido noticias y ya estamos en época de matrícula prácticamente. Claro. Entonces habían muchas pues, preocupaciones por eso, por el alza de matrícula para el 2020. Tomamos esa decisión dura para las finanzas de la universidad, pero yo creo que va a ser muy útil. Benevolente con los estudiantes también. Sí, claro que sí. Bueno, entrando un poco más en lo que es el plan estratégico institucional que se tiene planeado para el periodo del 2019 al 2024, pues me gustaría hablar que, pues como sabemos, entre octubre del 2018 y julio del 2019 se realizó en el Consejo Superior como un trabajo con el fin de definir los focos estratégicos de la institución para los próximos años y pues también con el fin de identificar las problemáticas que tenía que solucionar la Universidad Central frente a las nuevas cosas que se van presentando frente a las universidades. En ese contexto nos gustaría saber cuáles son los desafíos que generan mayor necesidad de acción para los años venideros para la Universidad Central. Bueno, nosotros definimos como 5 grandes focos de cambio, que uno los ve y dice, no, pues es un viraje, no, es un viraje 180 grados. Lo que pasa es que se va a dar inicialmente en el 2020 y 2021, digamos, el choque más fuerte viene ahí, pero luego en el plan estratégico vamos hasta el 2024 y no vamos más allá porque hoy día uno ya no puede planificar de muy largo plazo porque esto cambia tanto que en 4 años está uno en otra situación. Entonces, esos focos tienen que ver primero con el producto, con lo que la universidad ofrece como producto a sus estudiantes y a la sociedad. Entonces ahí tenemos unos cambios tremendos. Les voy a mencionar el primero, que puede ser en este momento uno de los más importantes. Educación centrada en el estudiante. Eso, algunas universidades tienen programas parecidos. La nuestra va a ser un viraje total. El estudiante va a ocupar, no es que lo vayamos a consentir todos los días, mijito, cómo amaneció, no. Es un tema operativo, es un modelo operativo, o como llaman los técnicos, un modelo de negocio distinto, en donde, digamos, las actividades de la universidad van a girar frente a cada estudiante, no es el grupo de estudiantes. El estudiante Pedro Pérez va a ser,
digamos, acompañado es la palabra, por la universidad, por todos los estamentos de la universidad, desde el momento en que entra y ojalá antes de que entrara a la universidad hasta el momento de su graduación y posteriormente va a seguir vinculado con la universidad, porque en el futuro eso es lo que va a ocurrir con la educación universitaria. La gente va a tener que seguir toda la vida en las universidades. Entonces, la educación centrada en el estudiante algún día la explicaremos en detalle porque es complejo. Tiene como núcleo central una historia personal de cada estudiante electrónica. Y esa historia electrónica primero, el estudiante va a meter en su historia sus experiencias, pero toda la universidad va a girar para él alrededor de esa historia electrónica, donde están los registros académicos, pero también están las situaciones administrativas, bienestar, todo eso va a ser como un lugar al cual llegan, a pesar de que la historia es personal, le pertenece a cada estudiante, no hay cosas que no puede ver sino el propio estudiante, no es el único acceso, pero sí va a haber como un visor, como una torre de control que nos va diciendo, mire, sobre todo al principio, recién llegados, porque después toman más autonomía y necesitan menos, no vigilancia, porque esto no es de vigilancia, menos acompañamiento. Entonces, en bienestar habrá unos gestores, digamos, que están acompañándolo, habrá unos tutores académicos, monitores, también todas las oficinas administrativas, y el estudiante no va a tener que estar siendo pimponeado de un sitio para otro, sino que él a través de su propia historia va accediendo. Esto implica un cambio del sistema de información de la universidad, esto no es una cosa tan sencilla, pero es y más que una filosofía, repito, sí es una filosofía, porque el estudiante en general, no solamente en la central, yo digo en todas las universidades, es como si fuera un usuario, una persona que llega, compra unos cursos, se mete en esos cursos y va como un usuario, como cuando uno llega a un supermercado y compra la yuca y la papa. No, ahora no va a ser un usuario, va a ser el centro de todo el esfuerzo de la universidad, va a ser mucho más. Y la universidad no reemplaza la iniciativa del estudiante, la apoya. Por eso digo, tanto profesores como administrativos, lo que tienen que hacer con los estudiantes es acompañarlos, porque el estudiante es un ser autónomo, inteligente, que es capaz de tomar decisiones. Entonces no hay que tenerlo como a un niño en el colegio, sino como una persona ya adulta. Esa es la esencia de uno de los programas y lo menciono de primero porque creo que ya estamos trabajando en él y va a ser el más importante, pero hay otros. En el café con el rector se hablaba puntualmente y se centró mucho en la figura de un gestor. Estos gestores, ¿quiénes van a ser? ¿Cómo va a ser ese acompañamiento de ese gestor? ¿Y cuál es su función principal? Sí, ese gestor en este momento los están escogiendo. Son personas que conocen la universidad, que están dentro de la universidad y que se van a dedicar, digamos, a monitorear a los estudiantes, pero eso no es controlarlos. Repito, es simplemente apoyarlos. Cuando un estudiante dice en su historia, mire, tengo un problema con la matrícula, entonces desde ahí mismo se toman las decisiones. Eso está basado, se los tengo que decir, en la historia clínica electrónica que hay en los sistemas de salud. Cuando uno va a su EPS, la EPS tiene una historia, y le pide a uno la cédula y tal, algunas pues la huella, otros el iris, lo que sea, pero ya este es el señor fulano de tal o la señora fulana de tal. Y todo el transcurso de la vida de esa persona, la vida en temas de salud de esa persona, queda ahí metida en esa historia clínica electrónica, de por vida. Entonces, yo doy siempre el ejemplo, pues por lo sencillo es que si yo me accidento en Barranquilla, pierdo el conocimiento y tal, pero la gente saca mi cédula y dice, tal, busca en la EPS esa historia y el médico de Barranquilla, uno vive en Bogotá, y el médico de Barranquilla sabe exactamente que yo era alérgico a la penicilina y no me aplican penicilina y no me matan. Aquí es una cosa parecida, claro, la historia clínica es mucho más compleja, esta es un poco más sencilla, pero se trata a través de estos instrumentos que nos da la tecnología moderna, que son interoperativos, de acompañar al estudiante.
Digamos, por eso ayer hacíamos como énfasis en eso. Pero el gestor es una persona que está con el estudiante, que lo conoce personalmente, que lo acompaña físicamente también desde la entrada, pero que también está con el estudiante siguiendo su trayectoria. Bueno, y estos acompañamientos y estos como nuevos planes de acompañamiento para los estudiantes, ¿también incluye a los estudiantes antiguos o solo a los que van a ingresar? No, incluye a los estudiantes de pregrado, de posgrado, de diurnos, nocturnos y a los que llamamos egresados y a los que van a egresar, a todos. Bueno, en Al Derecho y al Revés, para que fuera una conexión más rector-estudiantes, nos tomamos la tarea de recibir las preguntas de muchos de ellos. Una de las dudas que más surge es que se habla de un supuesto cierre de ciertas carreras. ¿Es esto cierto? Pues en este momento todas las universidades están abriendo y cerrando carreras. Digamos, eso es una respuesta que hay que darla. Es cierto, pero hasta ahora no hemos tomado la decisión de ninguna, la estamos estudiando. En la Universidad Javeriana, nos contaba el rector, ellos abrieron, creo que este año o en los últimos 2 años, 89 nuevos, no carreras, sino productos, por decirlo así, diplomados, pero cerraron cerca de 50 en el mismo año. ¿Qué es lo que está pasando? Que las profesiones, las actividades están dando también unos cambios muy rápidos. Se dice, por ejemplo, que hay, no voy a mencionar ninguna en particular, que hay carreras que desaparecerán en 10 o 20 años. Varias. Entonces, nosotros tenemos que estar siguiéndole el paso a eso. Otras no van a desaparecer, pero están cambiando radicalmente. Comunicación social, publicidad, para mencionar 2 de las que están acá. Los cambios son tremendos. Ustedes ya ven que la publicidad en los periódicos es mínima y aún en la radio se mantiene cierta publicidad, en la televisión alguna. La publicidad se está haciendo en las redes sociales. Y los medios de comunicación clásicos también están desapareciendo algunos, otros logran sobrevivir. El New York Times es hoy día mucho más importante que hace 10 años, pero son excepciones. Mientras tanto se van cerrando cantidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso que decía yo al principio, ir mirando el entorno, qué quieren los nuevos jóvenes, y lo que no quieran, pues sí, hay que cerrarlo. Muchas veces se ven afectadas también las carreras, o las primeras afectadas son las carreras de humanidades o de artes. Entonces ahí, por ejemplo, esta pregunta no la planteaban desde carreras de artes, que hay esa preocupación siempre porque se desfinancia, por ejemplo, cosas como las humanidades y las artes. ¿Hay algo de esto ahí o esto no tiene nada que ver? Todas las carreras hay que revisarlas, pero curiosamente la Universidad Central ha sido muy fuerte en artes, sí, y algo en humanidades. Nosotros vamos a fortalecer mucho las humanidades como enseñanza transversal para todos los estudiantes. En cuanto a las artes, también hay que hacer cambios, porque a veces son insostenibles. Sinceramente, le digo, muchas veces un profesor para un alumno, eso tiene un costo para una universidad como esta enorme, que va en detrimento de los demás estudiantes. Entonces tenemos que revisar los modelos de enseñanza para hacerlas, digamos, más livianas financieramente, que sigan siendo muy buenas, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser una de las universidades que más apoya las carreras de arte. En la implementación de nuevas carreras y teniendo en cuenta que usted como nuestro rector es médico, ¿se ha pensado abrir ciencias de la salud en la Universidad Central, ya sea a largo plazo? No, todavía no hemos pensado, y en el consejo hay 2 médicos. No hemos pensado en eso. Abrir medicina es muy difícil. Claro, también, ¿no? Costoso. En la Universidad de los Andes el semestre vale 25 millones. Y en el semestre son 6 años. Entonces son 5 por 6, 30. ¿Suben cuánto vale eso? ¿Cuánto sería? 30 multiplicado... No, perdón. 50 multiplicado por 6 años, por 12, 300 millones. Estudiar medicina, y después siguen los médicos estudiando su especialidad. No, nosotros no hemos pensado por ahora,
Porque uno podría también alegremente decir, mire, metamos medicina, ¿no? Medicina es tremendamente compleja. Pero, ojo, sobre medicina, nosotros tenemos un excelente departamento de biología. Ese es el comienzo y está situado en la Facultad de Ingeniería. Sí. Yo creo que en unos 20 o 30 años los médicos van a ser bioingenieros o ingenieromédicos, como ustedes los quieran. Eso va a cambiar también. La medicina se está moviendo mucho hacia las ciencias básicas y entre ellas las matemáticas, la ingeniería, etcétera. Bueno, hablando un poquito también y entrando un poco más en este plan de transformación institucional, también se plantea una nueva política financiera. Se habla también, y tenemos un dato que hay como un ejercicio de austeridad en donde, por ejemplo, se reduce un 65% el número de eventos que se realizan anualmente. Hay un dato y es 438 eventos en 2018 y 388 en lo que va corrido el 2019. Y se propone una meta de apenas 150 eventos para el 2020. ¿Eso no afecta de alguna manera a estudiantes, administrativos y docentes en su bienestar? No. ¿De alguna manera? De ninguna manera. Es que una universidad que haga 150 eventos importantes en un año es mucho. Pero hacer 400 es una locura. Es decir, los departamentos se distraen organizando los eventos. Nosotros queremos que los departamentos, ante todo, no se distraigan en eso, sino que se concentren en los estudiantes. Pero habrá eventos, pero mucho más racionales y mucho más importantes y mucho más pensados. 170 eventos es un número racional. Es que nos estamos, yo creo que disipando mucho, haciendo eventos hacia afuera. Sí, esos hacen conocer la universidad, son interesantes. Pero yo creo que los eventos tienen que ser mucho mejores, pero mucho menos. Pero esa es apenas una de las políticas de austeridad. ¿Qué más hay por ahí en esa nueva política financiera? Por todos los lados. Ningún gasto suntuario. Mantenernos en lo que sea esencial, no vamos a cortar lo esencial, pero tenemos que tener una política de un gasto muy racional, porque es que las cuentas de la universidad son muy duras. Yo no quiero hablar aquí de plata, pero generalmente no me gusta eso. Pero nosotros hoy voy ahora a una reunión de presupuesto y en ese presupuesto volvemos a mirar el proyecto que no sea realmente fundamental para la educación de los estudiantes o para el país. No lo financiamos, no lo podemos financiar. Sí. El día que haya plata, pues se financia. Señor rector, y hablando de eso, y hablando de que vamos a pasar en un corto plazo a la nueva sede, ¿qué va a pasar con esta sede, con este edificio? ¿Esto va a ser de la universidad o eventualmente va a ser vendido? No, nosotros tenemos en el futuro que, no este edificio, muchos de los edificios que son el patrimonio de la universidad tenemos que venderlos, porque es que no hay ingresos. Pero tenemos que hacer no una venta loca, sino una venta muy clara. Por ejemplo, hemos vendido uno en el centro, un edificio, un lotecito viejo, pero interesante, para poder pagar las deudas que demanda el nuevo edificio. Es que el nuevo edificio es un edificio muy costoso. Bueno, y también teniendo en cuenta que usted ha sido como un gestor en la educación virtual, ¿cómo planea implementarla actualmente para la Universidad Central? Bueno, ese es uno de los focos estratégicos, educación virtual. Es decir, uno o hace educación virtual o desaparece. Así de simple. Al principio era como una opción. De hecho, cuando yo estuve en la rectoría en el año 2003, creo que fue, ya teníamos un programa, digamos, modelo, piloto, y era muy bueno. Yo estaba feliz. Estoy hablando de hace 15 años, más de 15 años. Estaba feliz, dije, entró la Universidad Central a la educación virtual. Íbamos a ser una de las primeras. Hay unas que tienen una tradición larga en Colombia. Bueno, desapareció. Yo salí de la rectoría y después preguntaba, y el programa, que no me acuerdo si era de matemáticas o de educación, creo que era de educación. No, eso desapareció. Y la universidad se fue durmiendo y traíamos a una persona que es experta en educación virtual y al final fracasaba. Ahora no podemos darnos el lujo de fracasar. Esta universidad se virtualizará en los próximos años. Tenemos ya un nuevo equipo. Ahora, eso no quiere decir que desaparezca la educación presencial. Ya tenemos plataforma, por ejemplo. Ya la estamos usando. La nueva plataforma, que es costosísima y que es para los estudiantes, que se llama Blackboard, va a permitir que
nos intercomuniquemos los profesores con los estudiantes permanentemente a través de ella. Ese es un primer paso. Todos los cursos, creo yo, van a ir a esa plataforma. Eso no es virtualización total, es un primer pasito. Los profesores van a ser capacitados. Tienen el profesor que volverse virtual, presencial, ambas cosas. Ya estamos con los cursos a los profesores. Y pues los estudiantes no son el problema, porque los estudiantes sí están listos para eso. Pero ese va a ser uno de los grandes pasos. Yo espero que en 5 años esta universidad esté virtualizada. Señor rector, ya para cerrar, usted hablaba en el café con el rector que de cada 100 estudiantes se graduaban 29 más o menos, Sí. Y eso es una cifra preocupante. ¿Cómo están trabajando un poco en esa política antideserción y pues para fortalecer mucho más y acompañar a los estudiantes en ese sentido? Bueno, esa cifra es preocupante, pero es mundial, no el 29%, es más alto. Estos consultores nos mostraban una universidad en Estados Unidos que tenía una graduación, se llama eso, de menos de 29, era como 25, y en 10 años la han subido a 38, algo así. No, y es en Estados Unidos. Eso hay que mirarlo. Una cosa es la deserción semestre a semestre y ya al final la graduación. Por ejemplo, nos dicen ellos, hay un 20% de estudiantes que culminan los semestres, pero no se gradúan. Y no se gradúan por varias razones, pero una muy importante, la segunda lengua. Entonces, pues tenemos que revisar eso. Nosotros, ese no es un problema de esta universidad, el problema de la deserción es del mundo en general, aún en los países, pero en Colombia es un problema muy serio. Digámoslo en líneas muy generales, más de la mitad de los estudiantes que entran a las universidades colombianas desertan. Y en la central es un poco más bajo. Pero esto va a ser es un foco también, pero está entre otros. Va a ser un esfuerzo muy grande porque es muy duro para el estudiante, muy duro para la familia. Una familia no se puede dar el lujo de meterle una platica con gran esfuerzo a una carrera y que en la mitad la joven o el joven diga, no, esto no me gustó. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero, una educación que se llama en el mundo general mucho más fuerte, donde la persona puede pasar de una cosa a otra. Puede decir, hombre, yo les cuento el caso de una hija mía, porque me gustan los ejemplos vividos. Esta niña terminó aquí en el colegio. Era la mejor o de las mejores, y era un colegio súper exigente en temas de biología y matemáticas. Era un geniecito. Y en el colegio dijeron, le hemos conseguido una beca en California. Bueno, yo me puse feliz. Y resulta que ya cuando se graduó llegó a la casa y dijo, no, yo lo que quiero estudiar es arte dramático. A mí no me interesa la biología. Eso pasa, a esa le pasó al terminar los estudios de secundaria. Y se fue para Canadá a estudiar eso, arte dramático, y terminó en cine. Y está feliz. Y supuestamente era una matemática y científica, y resulta que no era. O podía que tuviera esas aptitudes, pero no era su vida. Eso le pasa a casi todos los muchachos. De hecho, mire, yo estudié medicina y me dediqué a la administración y a la economía y a otras cosas el resto de mi vida. Pero cuando yo llegué a estudiar en una universidad en Estados Unidos, yo entré por una escuela de salud pública, pero de allí me moví a la escuela de negocios y a la escuela de ciencia política, y la universidad me permitía, yo era el dueño de mi destino, no era la universidad. Entonces ahí trato de responder un poco eso. Bueno, todos estos resultados de la firma BOT que se contrató, que hizo un diagnóstico estratégico, se van a dar este próximo 11 de diciembre en el Teatro Bogotá. ¿Están ahí invitados los estudiantes? ¿Puede ir cualquiera? Mire, todo lo que nosotros hagamos desde la rectoría y desde el Consejo Superior tiene que ser absolutamente transparente, como en un acuario. Es decir, la gente puede mirar en esta universidad las cuentas de la universidad, los gastos, los ingresos, todo. Y cosa que se haga, tiene que mostrarle a toda la comunidad. Si uno estuviera escondiendo algunas cosas por conveniencia, sería terrible. No, aquí le mostramos a todo el mundo, todos somos dueños de esto.
y el destino de la universidad. Bueno, Sí. allá estaremos entonces con Están el derecho y invitados. al revés cubriendo Órale. y mirando a ver de qué se trata todo esto. Bueno, ya para cerrar, señor rector, un mensaje desde su nueva rectoría para los estudiantes y para toda la comunidad unicentralista. Bueno, es un mensaje de optimismo. Esta universidad ya ganó el título de ser acreditada, que es muy importante, pero uno no se puede contentar con ese laurel. Nosotros tenemos que seguir para adelante. Estamos en una época de cambios. Esta universidad va a entrar en un proceso de cambios muy profundos que los van a cobijar a ustedes como estudiantes y como egresados. Después no hablé de ese programa, pero otro día lo haremos. Entonces, mi invitación es a que respondamos a esos desafíos y los superemos y hagamos de la Universidad Central realmente una de las grandes universidades de Colombia. Y yo estoy convencido que esta es una gran universidad, pero que necesita unos cambios muy fuertes para ser todavía mejor. Bueno, señor rector, muchas gracias por haber asistido a esta invitación de Al Derecho y al Revés y de Sintopía Radio. Quedamos muy agradecidos, nos enteramos de muchas cosas y esperamos que vuelva por acá. Claro que sí, aquí estaré con mucha frecuencia. Bueno, nos vamos a una pausa institucional y ya regresamos con más de Al Derecho y al Revés. El medio ambiente también es problema de la Universidad Central. Es deber de los estudiantes cuidar de él. Llaves y grifos deben cerrar y luces y computadores apagar. Un mensaje de bienestar institucional y Sintopía Radio. Sintopía Radio. Distancia cero. Bueno, volvemos al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra después de la entrevista con el rector Jaime Arias y pues nos deja varias cosas para analizar, ¿no? Nos deja, por ejemplo, una noticia concreta y es que nos vamos para la otra sede hasta julio del otro año, o sea, en el segundo semestre del 2020. Ahí eso es importante porque acallamos un poco los rumores, ya tenemos algo más concreto. También nos deja el tema de matrículas, por ejemplo. No vamos a tener una alza como la tuvimos el año pasado, un poco compleja, un poco alta, pero vamos a tener una alza de acuerdo a la inflación del país, que no sé si estamos muy bien económicamente en el país, pero bueno, digamos que no va a ser algo muy estruendoso como el año pasado. Por otra parte, también nos deja una tranquilidad, pero ciertas inquietudes frente al cierre de carreras. El rector no dijo qué carreras en específico se piensan cerrar, pero sí habló de que es la mejor opción en este momento para la universidad, al igual que también abrir nuevos programas, sí. Digamos, ahí está la posibilidad, se contempla la posibilidad a futuro. Pero entonces, dijo que bueno. sí se iba a hacer el cierre de carreras. Ahora, recordar también la fecha del 11 de diciembre en donde se va a socializar esta investigación o este diagnóstico estratégico que ha hecho esta firma llamada BOT para poder reformar un poco el sentido de la universidad y para que sea obviamente mucho más efectiva. 11 de diciembre va a ser eso en el Teatro Bogotá. Bueno, y también recordemos que respecto al plan estratégico institucional, que va a ser como el camino a seguir durante el 2019 y hasta el 2024, todos vamos a estar incluidos, que eso fue lo que él nos aclaró, es decir, egresados, los que ya estamos en la universidad, los nuevos, así que no tenemos que sentirnos desamparados por ese. Bueno, sí, ahí ese es un punto muy importante porque uno pensaría que solo para quienes entran y no, va a ser, digamos, para todos. Supongo que inicialmente va a ser con quienes entran, eso es la manera más fácil, pero bueno, digamos que eso ya sabemos que va para todos los estudiantes de la Universidad Central. También nos habló mucho de esa educación virtual y eso es importante resaltarlo porque va a hacer un cambio, digamos, migrar un poco más hacia esas nuevas tecnologías que también es lo que demanda el momento de la historia, ¿no? de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué se nos queda por ahí ya para ir cerrando este especial de Al Derecho y al Revés con la entrevista al rector Jaime Arias? ¿Qué nos queda por ahí? Pues yo creería que una de las cosas como resaltables es pensar como la universidad como una organización que va enfocada al estudiante. Eso es un cambio porque en la universidad no estaba planteada. Que uno pensaría, ¿no? Sin ponerse a analizar mucho, pues que una universidad está centrada en el estudiante. Uno pensaría eso de primer momento. Pero ya nos hemos dado cuenta que no es tan así, que digamos está más disipada entre todos los estamentos de la universidad y que ahora sí nos vamos a enfocar en el estudiante como el eje principal de la Universidad Central. También se nos estaba escapando el hecho de lo que hablamos sobre las protestas y en específico el paro nacional. Bueno, sí.
y es que él dice que no va a cohibir a ningún estudiante, pero que como tal la universidad no tiene una posición específica porque no se trata de de ideología, sino se trata de no Polarizar. no. Politizar. Politizar. Se trata de no politizar. La universidad. La universidad, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, él dice que los espacios de debate van a seguir abiertos para los Que estudiantes. esperamos que se den, porque digamos, de forma no académica. hubo en este momento, yo sé que pasó muy rápido todo lo del paro nacional, estábamos cerrando semestre, que además eso complica la situación, pero sí tiene que haber, y es deber de la universidad, siento, abrir unos foros o unos espacios de debate, de discusión académica frente a lo que está sucediendo actualmente en el país. Es importante, sin ánimos de politizar nada, pero que tal vez la pregunta iba encaminada no a lo político, concretamente de oposición o de gobierno, sino más hacia pensar la universidad en lo social y en lo político que está sucediendo en el país. Eso más bien era lo que también estaba buscando o estaban buscando muchos estudiantes de los que yo consulté frente a ese tema concretamente. Pero bueno, nos deja varias cositas para analizar. Esperamos comentarios, cualquier cosa que haya por ahí, y esperamos tener nuevamente al rector cuando este plan ya se esté ejecutando y podamos ver resultados tangibles. Entonces, bueno, yo creo que ha sido fructífero entonces esta entrevista. No siendo más, vamos a estar muy pendientes en redes sociales, vamos a ver qué sucede por ahí y recomendar que nos escuchen todos los martes. Nos oímos los martes de 5 a 6 de la tarde, ya cerramos semestre, ya se acaba por lo menos este año y nos estaremos viendo ya el próximo año. Tenemos programa este martes y acabamos entonces con Al Derecho y al Revés, esta tercera temporada que nos dejó varias cosas importantes. Vamos a estar hablando de eso, ¿no? Claro, el cierre. El cierre del semestre. Bueno, agradecerle, por supuesto, a todos los que hacen posible este programa y además esta entrevista, a Adriana Ochoa con sus acertadas preguntas, nuestra influencer, y Nicole Fajardo, que nos ayudó en el máster y que estuvo también muy pendiente de este nuevo plan estratégico de transformación institucional. Yo soy Daniel Romero, esto es Al Derecho y al Revés, nos oímos luego, chao. Hacemos un enfoque sobre política, Música, cultura, más política, historia, sociedad, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés.